hermanos, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué les parece si comenzamos y abrimos nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis? Como fue anunciado, vamos a hablar sobre el capítulo 4, Apocalipsis capítulo 4. Sé que ya vamos al terminamos el capítulo 7, pero les debía esta enseñanza que por cuestión de que había alerta de tornados, pues tuvimos que suspender el servicio de la semana pasada. Y el título de esta enseñanza se llama Apocalipsis, un libro de esperanza. ¿Estamos ahí? Apocalipsis capítulo 1 y comenzamos. Leemos la palabra con entendimiento y con el favor del Espíritu Santo para que nos revele y nos redarguya y nos fortalezca. En el nombre de Cristo Jesús. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Después de esto miré, y regreso al comienzo, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Primero que nada, para entender este versículo tendríamos que explicar qué significa ese después de estas cosas, para poder entender el final del versículo que dice: te mostraré las cosas que sucederán después de estas. El propósito de este libro, del libro de Apocalipsis, es recordar, se reconoce Apocalipsis que es revelaciones, que es correr el velo de las cosas del futuro, lo que se conoce como escatología. Pero en sí el propósito de este libro es recordar la necesidad a la iglesia de estar velando. Recuerde de que esto lo recibió el apóstol Juan, pero la encomienda era para dar el mensaje a la iglesia y que esto sirviera para nuestra enseñanza. Era para la necesidad de que la iglesia que estuviera velando, de vigilar constantemente el mensaje, mantenerse firme, que la iglesia mantuviera firme en la fe y oponerse a la herejía. ¿Por qué? Porque, lo que nos enseñan los primeros capítulos, por eso Juan comienza este libro explicando en la forma en que recibió esta revelación de parte de Dios. ¿Todo bien? Okay. Ya los despertaste. Bueno, ahorita se van a despertar más. Dice, Juan comienza este libro explicando en la forma que recibió esta revelación de parte de Dios. Recuerde que él estaba como prisionero en la iglesia de Patmos allá por el mar Egeo, donde él, por ser cristiano, había sido llevado allá. Eso está del capítulo 1, del versículo 1 al 20. En los capítulos 2 y 3, Jesucristo, ya que se le revela como el alfa y el omega a Juan, al apóstol Juan, el Señor Jesús le da mensajes especiales y específicos a las 7 iglesias de Asia Menor, lo que es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea, que habla del capítulo 2 hasta el capítulo 3, versículo 22. El mensaje para esas iglesias son exclusivamente para esas iglesias, para ese tiempo. Podemos leerlo y aquí es donde nosotros como iglesias podemos extraer principios. ¿Me explico? Porque pues en algunas les habla, por ejemplo, cuídate del espíritu de tal persona o de los falsos, pero está hablando directamente al ángel de la iglesia, al pastor, para que corrija, porque también dice, porque si no borraré tu nombre del libro de la vida, y otras consecuencias que menciona. Entonces, esos mensajes eran directamente para ese tiempo, ¿me explico? No para nosotros. Lo que nosotros extraemos de esas cartas, esos mensajes que les envió, es extraer el principio para aplicarlo en nuestro diario vivir y en nuestra iglesia. ¿Me explicó?
Sin embargo, podemos, como digo, podemos extraer los principios para aplicarlo a nuestro diario vivir. Dos de ellas no recibieron regaño o exhortación, pero a las otras 5 iglesias las reprende por diferentes razones y les pide que se arrepientan antes de que sean borrados sus nombres del libro de la vida. Ahora aquí cabría la pregunta, bueno, ¿se pierde la salvación? Bueno, aquí dice que los va a borrar del libro de la vida. También hay otras sentencias que está advirtiendo que puede haber si no corrigen. No estoy diciendo de que Dios nos quita la salvación, eso ya lo he enseñado. No, pero la persona tiene la responsabilidad, el cristiano tiene la responsabilidad de mantener, guardar, retener y obedecer. Amén. Para no apostatar. Por eso el propósito de este libro también es para que no caigan en la herejía, que todo tiene un comienzo, todo tiene un origen y las personas, aún como cristianos, se pueden desviar al apartarse de Dios. Por eso la enseñanza del Señor Jesucristo es mantener, retener. Dice, el que permanece en mí, permanecer en mí, porque separados de mí nada podéis hacer. Y menciona ese ejemplo de la vid, los pámpanos, el labrador, y cómo pueden ser echados al fuego si no permanecen en Cristo, que es la vid. Ahora, del capítulo 4, ahora sí podemos entender un poco más ese después de esto. Mire, primero el Señor le está dictando, haga de cuenta, le está dictando al apóstol Juan, escribe, para que le escribas al pastor de ciertas iglesias. Ahora le dice, después de esto, mire, ¿después de qué? De lo que ya terminó el capítulo 3, donde habla el mensaje a las iglesias. Ahora, el versículo 1 del capítulo 4 dice, después de esto, mire, y he aquí una puerta abierta. Es como, y mire lo que dice, en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿Después de qué? De lo que Dios ya le mostró a través de las 7 iglesias ahí en Asia Menor. Dios le cambia la escena al apóstol Juan e irrumpe un mosaico de imágenes espectaculares y majestuosas en la visión que hay ante los ojos de Juan. Porque todo lo que ya hemos visto de los capítulos 5, capítulo 6, y lo que va a ver él, haga de cuenta que Dios le abre un escenario diferente. Y lo dice que él está, versículo 2 dice, y al instante yo estaba en el Espíritu. No dice que lo llevó al tercer cielo, no. Dios le dio esa visión, ese panorama, él se sentía ahí. ¿Sí me explico? El apóstol Juan, el apóstol Pablo, él sí dice, yo no sé si fui allá, fue mi cuerpo o fue mi espíritu, pero yo estuve en el tercer cielo. Es lo mismo que experimentó el apóstol Juan, ¿me explico? Y está haciendo, dice, yo fui llevado al tercer cielo. Y aquí Dios le corre el velo para que vea el futuro. Por eso se llama revelaciones, ¿sí? Y tiene el apóstol, bueno, leo mi comentario nuevamente. Dios le cambia la escena al apóstol Juan e irrumpe un mosaico de imágenes espectaculares y majestuosas en la visión que hay ante los ojos de Juan. Tiene una serie de visiones que describe el futuro surgimiento de la maldad, porque ya leíamos el capítulo 5, cómo aparece el anticristo, todo lo que estamos viendo ahorita, lo que estamos enseñando de Apocalipsis. Entonces aquí vemos cómo Dios le muestra cómo va a empezar cuando quiebran los sellos, ¿se acuerda? De lo que estamos enseñando, quebrar los sellos, y luego aparece el caballo blanco, que es el anticristo, y todo esto, la serie de lo que vamos a seguir viendo en esta serie. Y que culmina en el anticristo, que es lo que va a pasar también con ellos. Versículo 2 en adelante dice, y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris
semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Esa lámpara representa el Espíritu de Dios. Cuando lo primero que ve Juan, cuando ve a Cristo, a Jesucristo, ahí en la isla de Patmos, dice que lo primero que volteó y vio, dice que vio el candelero, la luz, lo que representa al Espíritu Santo. Lo que Dios le revela primero al apóstol Juan es el cielo. Si se fija, no le mostró el anticristo, no le mostró el dragón, no le muestra primero el cielo. Y eso le inspira confianza al apóstol Pablo para que pueda discernir, pueda sentir esa tranquilidad de que, estoy en el cielo. ¿Me explico? Imagínense que lo hubiera llevado al infierno primeramente, o que lo hubiera trasladado pues sí, no iba, a lo mejor no se iba a concentrar, qué sé yo. Pero lo primero que Dios dice que le abre una puerta y le abre el panorama para el escenario para que él entienda. Lo que Dios le revela primero al apóstol Juan es el cielo, para inspirarle confianza de lo que estará a punto de ver lo que va a acontecer a los moradores de la tierra, lo que le va a pasar a los judíos, que habla de los 144,000, que ya estudiamos de eso, a los enemigos de Dios, al falso profeta, al anticristo y al mismo Satanás, porque de aquí le va a revelar todo lo que va a ser la historia del ser humano, la historia de lo que va el fin de la tierra y cómo va a terminar todo. Versículos 6 y 7. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Ahora, ayer yo daba una enseñanza y decía, ¿hora de cuál fumó el pastor? Pero yo nomás estoy leyendo. O sea, quiero que usted se imagine estos seres vivientes. Solamente si vemos una película o algo semejante podríamos imaginarnos. Pero de ahí para pues no hemos visto algo así, no hay algo semejante. Entonces, para entender esto, bueno, se necesita discernir un poquito más. Ahora, mire, voy a terminar la lectura del capítulo y vamos a regresarnos para explicar algo muy hermoso. Dice, versículo 8, dice, y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postraron delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Y echan sus coronas delante del trono, diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La semana pasada yo enseñé en la gran ciudad de Jacksboro que sobre el capítulo 5, donde surge la pregunta que quién era digno de recibir ese libro que estaba escrito por detrás y por delante, y que tenía 7 sellos, y uno de los seres vivientes dijo, nadie es digno de abrirlo ni de verlo. Entonces, pero aquí este versículo 11 nos dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder.
Cuando el Señor Jesucristo, cuando cumplió la obra redentora en la cruz del Calvario y que fue resucitado por el Padre, dice que se le apareció a sus discípulos y dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El escritor de Hebreos menciona, dice, y hablando de Jesucristo, dice: y él aprendió a obedecer. Cuando dice que aprendió a obedecer, no significa que no era obediente. Significa que él jamás había experimentado la muerte. Él era eterno. Sin embargo, aprendió a obedecer porque dice que él es el autor y consumador de la fe, y esa fe hasta la muerte. Entonces, podemos entender de que en lo que es cuando dice que él es digno, estamos hablando de que nadie podía abrir esos sellos sino solamente Cristo Jesús, porque a él se le había dado esa autoridad. Entonces, es por eso de que a él los mismos 24 ancianos le está diciendo de que: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas. El apóstol Juan menciona en el Evangelio de Juan capítulo 1, dice que por él fueron creadas todas las cosas, por él y para él. Pablo lo reitera esto diciendo en Colosenses, dice: porque por él fuimos creados y para él fuimos creados. El salmista menciona, dice que nosotros fuimos creados para su alabanza, para darle gloria. Cuando Dios nos dio el libre albedrío al ser humano en Adán y en Eva, era para que nosotros le obedeciéramos voluntariamente, no para tenernos ahí de esclavos: obedézcanme, sométanse. No, porque Dios nos dio ese libre albedrío. Y como el hombre desobedeció, bueno, fue por eso de que vino el pecado, heredamos el pecado original. Es por eso que ahora vino Cristo Jesús para restaurar lo que se había perdido. ¿Me explico? Ahora ya entendemos todo eso. Ahora, pastor, regresamos ahí con los ovnis y regresemos a esas imágenes. ¿Qué significa todo esto? ¿Qué significa esos seres con 4 rostros? Bueno, estos 4 personajes, o que menciona que son, obviamente son seres celestiales, son seres angelicales, y dice que eran ser viviente, dice, el primer ser viviente. Y esta visión, estos personajes que están ahí, estos seres celestiales, todavía estamos viendo, de hecho son los que están anunciando de los 7 sellos, son los que gritan: ¡hey! Y el otro sello, y luego habla de las trompetas, donde también ellos están hablando, porque están junto a los 24 ancianos, están los 4 seres, y también, ya después más adelante, como enseñé, también está la iglesia, y después vamos a ver cómo es que también están los que van a resucitar, los que fueron muertos en la gran tribulación. Bueno, estos 4 seres representan los atributos de Dios y las cualidades y el carácter de Dios. Recuerden: cara de león, cara de buey, rostro de hombre y rostro de águila. Ahora, uno dirá: ¿qué andaba fumando Juan? ¿O qué? No, es que fue lo que él vio, y él nos lo está tratando a su capacidad, él como lo ve y lo interpreta, o sea, sabemos de que está inspirado por Dios, pero él a su capacidad. Recuerde que todos los escritores de la Biblia, Dios está usando su intelecto, Dios está usando su persona para escribir. No es de que el Espíritu Santo le agarró y le tomó la mano, y no, lo fue inspirado. Todos los escritores, como Pablo, quiere decir que recibió el aliento y eran inspirados, pero no neutraliza a la persona que uno entró en un trance. Yo no supe ni lo que hice, yo no sé ni lo que hice. No, ellos sabían lo que estaban escribiendo. Pablo entendía lo que estaba escribiendo, como Moisés. ¿Me explico?
Moisés jamás, nadie estuvo ahí en el Edén, pero fue inspirado por Dios para escribir. Estaba viendo la visión, él estaba escribiendo. ¿Me explicó? Pero él lo estaba entendiendo y todo tiene sentido. Por eso la Biblia se interpreta con la misma Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso no es de interpretación privada, porque se interpreta con la misma Biblia. Ahora, las cualidades de estos animales simbolizan el carácter de Dios, aunque, bueno, estoy diciendo por los rostros de los animales, el león, el buey y el águila. También está el de la persona, del ser humano, ¿no? Que es rostro de hombre. Pero este comentario lo extraje de un libro y bueno, se me hizo interesante copiarlo así. Las cualidades de estos animales simbolizan el carácter de Dios. Por ejemplo, león, majestad y poder. Y no hablo de la película del Rey León. O como dicen, no, el león es el rey de la selva. Bueno, sin duda, el león tiene su personalidad, tiene no por la melena, sino su carácter. Recuerde que todos los animales recibieron su nombre conforme a las características que los definían. ¿Me explico? Como el elefante, no sé cuál sea la definición de elefante, no, gordote, no sé, trompudo, orejón, no sé, algo, pero algo que lo define perfectamente. Así como el becerro habla de fidelidad, el león, majestad y poder. El becerro habla de fidelidad. Usted no ve, bueno, va de becerros a becerros, ¿verdad? Pero el becerro por naturaleza no es rebelde. Lo hacen enojar, que es otra cosa. O es como, mire, cualquier animalito puede atacar cuando se siente amenazado. Las fieras salvajes, Dios le dio el señorío al ser humano, tanto así de que puede andar seguro. Pero todo animal que ataca a un ser humano es porque se siente amenazado o tiene hambre. Pues hay animales que se comen al ser humano, ¿no? Como un león, un tigre, un leopardo, porque tiene hambre. Pero en instinto saben reconocer el señorío del ser humano, porque Dios les puso ese instinto. ¿Me explico? O sea, no es de que lo ven, te ven y te atacan, no. Aunque vamos a ver cómo, ya bueno, hemos estado leyendo cómo las fieras también van a atacar en lo que es en la gran tribulación a los seres humanos. Bueno, el hombre habla de la inteligencia. La diferencia entre, por ejemplo, entre los seres vivos, las plantas son seres vivos, pero no tienen instintos como tienen los animales, como un gatito, un perro, un león, un animal, una fiera, ¿no? O sea, no tienen instintos. Por eso que puede ver videos de donde un perrito se coló aquí, se subió aquí y abrió la puerta. Y uno dice, no es bien inteligente. No. Eso sería insultar al ser humano, porque Dios nos dio la capacidad en el alma del raciocinio. ¿Me explico? Usted nunca va a encontrar a un perro leyendo y dice el Señor así, no, porque no, ellos no. ¿Me explico? Tienen instintos de supervivencia, instintos de preservación, instintos que Dios puso en los animales. Pero al hombre lo dotó con inteligencia, la capacidad de razonar, de meditar, calcular, evaluar, y eso es lo que hace el rostro de hombre, que representa al hombre la inteligencia en este rostro. Amén. El águila habla de la soberanía. Usted puede ver un águila, usted no ve un águila así encorvada, no, ve un águila empoderada, ¿cierto? Porque esa es su postura, porque habla de cómo tiene tantos, vamos a decir, atributos que tiene un águila, como esa ave. Mire que el águila representa el gobierno de Estados Unidos, pone un águila y luego no hablan de los chinos. No, los chinos tienen dragones, pero a Estados Unidos ponen a un águila de empoderamiento, y así como un Trump, así como, ya se me salió, pero bueno, pero sí es una postura, ¿no? De que cómo está el águila. No la ve así agachadilla, así, no, eso es para los pelícanos. Ahora estudiemos
esto más a profundidad para entender más el carácter y atributos de Dios. Leamos lo que dice Ezequiel, capítulo 1, versículo 1 en adelante, capítulo 1, versículo 1 en adelante, para entender un poquito. Ahorita vamos a regresar a Apocalipsis 5. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1, dice: aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, habla del río Tigres, dice: los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Está hablando el profeta Ezequiel. Dice: en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequías, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube, con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. No sé cómo se lo puede imaginar ustedes. Yo veo como que una nube, algo que usted puede distinguir, algo diferente, que se va moviendo la nube. Vamos a tratar de interpretarlo. Dice: de una nube del norte con viento tempestuoso, con una gran nube, con un fuego envolvente. No sé, algo como un resplandor detrás de la nube, total que se distinguía esa nube. Dice: y alrededor del resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Aquí él lo está viendo con una anatomía de un ser humano. ¿Me explico? Aquí, bueno, déjenme ver. Vemos aquí que el profeta Ezequiel también tuvo una visión de los 4 seres celestiales con semejanza de hombre, cuerpo, anatomía del ser humano. Recuerde que es una visión. Aquí es algo, no es de que es un sueño, no, es una visión. Un sueño, los sueños son difíciles de interpretar, pero una visión es algo como que si usted está ahí y Dios nos puede dar visiones. ¿Me explico? Donde usted se siente que está caminando con otras personas y que haga de cuenta que casi lo toca, pero es una visión. Espero que tengas experiencias. Versículo 6 en adelante dice: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de un pie de becerro. ¿No se pueden desconectar? Porque creo que se escucha. Entonces, ¿sí? Ya bajé volumen a la oración. Ok. Muy bien. Bueno. Vamos a ver si me escuchan, ¿no? Sí. Súbele un poquito, nada más para... Amén. Gloria a Dios. Amén. Súbele un poquito más. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho. Se escucha mucho. Ok, bueno. Quítalo. Sí, quítalo. Ok. Bueno, esperen y me escuchen más. Y más los que están acompañándonos. Bueno, versículo 6. Dice: cada uno tenía 4 caras y 4 alas, y los pies de ellos eran derechos, y las plantas de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas y sus 4 lados tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por 4 lados,
con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, cara de león, cara al lado derecho de los cuatro, y cara de buey a la izquierda en los cuatro. Asimismo había en los cuatro cara de águila. Sí, va a ser así por los Está metiendo las bocinas. Ok, bueno, muy bien. Aquí también se nombraba en la visión de Ezequiel desde el Antiguo Testamento seres celestiales con rostro que muestran el carácter de Dios y su naturaleza perfecta: león, buey, hombre y águila. Algunos creen que el león representa fuerza, majestad y poder. El buey, habla del servicio diligente. El hombre habla de la inteligencia. El águila habla de la soberanía y la divinidad. Así como estos rostros representan el carácter de Dios, también vemos el carácter de Cristo en los cuatro evangelios. Y como cada rostro representa una faceta del carácter de Cristo, estudiamos cada uno de ellos. Miren. Así como los rostros muestran características de Jesús, como también muestran el carácter del escritor del Evangelio, cuatro evangelios. Ahí, de hecho, bueno, no voy a entrar en esto, mejor omito ese comentario. Pero lo que mencioné hace un momento, de que cada escritor de la Biblia, Dios usó su personalidad. Y los cuatro evangelios son cuatro personas que lo escribieron, ¿cierto? Okay. Dios va a usar sus personalidades para manifestar el carácter de Cristo. Y el carácter de Cristo se ve reflejado en los cuatro rostros de estos seres vivientes. Por eso hablo que hay una divinidad que muestra el carácter de Dios en estos cuatro seres celestiales. Regresando a la escritura, veamos esto. Mateo, ¿quién es Mateo? Mateo representa a Jesús como el león de Judá. Okay. Mateo, el escritor, era un publicano. Como publicano tenía un carácter que imponía poder. ¿Qué es lo que representa el león? Poder. O algo, un animal con empoderamiento. Ahorita vamos a agarrar aquí también. Amén, gloria a Dios. ¿Sí me escuchan? Sí. Para saber quién. Mis respetos para cada quien su. Mateo representa a Jesús como el león de Judá. Mateo, como publicano, tenía un carácter que imponía poder, seguridad, majestuosidad como persona por su trabajo. Como, imagínense, como publicano, él no era como un negociante. Te doy una, me das dos, así es. No, él tenía que imponerse por su trabajo como publicano, como Zaqueo. Dice que él había, bueno, como lo que menciona los publicanos tenían que mantenerse en su carácter por su posición. ¿Me explico? Ahora, así también está mostrando al escritor como una persona con seguridad y majestuosidad. Yo no creo que él haya llegado a su trabajo como así, encorvadillo, así. No, tenía que venir con empoderamiento. ¿Qué no saben quién soy yo? Diría Mateo. Bueno, el Evangelio de Mateo fue escrito por el mismo Mateo, un ex publicano, y va dirigido a los judíos. Cada evangelio tiene un propósito. O sea, así como tiene un escritor, así como una carta, tiene un escritor, un remitente, también tiene a quién va dirigido. ¿Me explico? Porque tiene un propósito.
Y el propósito del Evangelio de Mateo tiene el propósito de llegar a los judíos. ¿Me explico? ¿Por qué no fue Lucas el que le escribió a los judíos? ¿Por qué no? Un judío va a entender a un judío. Lucas representa la inteligencia, representa el rostro de hombre. Ahorita lo vamos a estudiar. Pero Mateo, como ex publicano, él dirige este evangelio a los judíos, a la nación de Israel. Por eso lo presenta como el león de Judá, como el Mesías, para que acepten al Mesías. No lo representa, por ejemplo, él no dice, imagínense que le diga a los judíos, Jesús es que lo ponga como Jesús, el Salvador del mundo. No iba a decir, no, ¿cómo crees? El Mesías tenía que venir a lo suyo. ¿Me estoy explicando? Porque iba dirigido a un público, a un pueblo en específico, a los judíos. Entonces, aquí es donde muestra a Jesucristo como el león de Judá. Y todo el evangelio es como lleva un propósito, va dirigido a la nación de Israel. Y aquí es donde se toma el rostro de león, mostrando a Cristo Jesús como el rey de los judíos, anunciando primeramente el reino de Dios y su justicia. El evangelio de Mateo comienza en las porciones, en los primeros capítulos, cuando Jesús dice, arrepentíos porque el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, ¿por qué la iglesia no predica el reino de Dios? Porque a nosotros se nos fue encomendado dar las buenas nuevas de salvación. A ellos sí les es encomendado predicar el reino de Dios y su justicia. ¿Por qué? Porque para ellos, por eso en burla le ponían el rey de los judíos. ¿Me explico? Él no dice el Salvador del mundo. No. Los judíos no lo hubieran aceptado. Eso está en el Evangelio de Juan. ¿Por qué? Porque tiene otro propósito de mostrar a Jesús como el rey, como el Salvador. Ahora, otro punto. Por eso está mostrando a Jesús como el rey de los judíos, anunciando primeramente el reino de Dios y su justicia. El Evangelio de Mateo habla 32 veces del reino de Dios, de todas las 50 veces que menciona en el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque va enfatizado a los judíos en el Evangelio de Mateo. Porque el reino de Dios es para los israelitas, no para la iglesia. ¿Se acuerdan que lo que ya enseñé anteriormente? Anteriormente yo estaba enseñando. ¿Tu micrófono no funciona? ¿Falta batería, yo creo? Ok. Continuamos. Porque el reino de Dios es para los israelitas, no para la iglesia. La iglesia proclama las buenas nuevas de salvación. Mateo presenta a Jesús como el Mesías, como el Salvador, porque la salvación viene de los judíos. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías del Mesías del Antiguo Testamento. Repito. Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías. El Evangelio de Mateo menciona 60 veces las profecías del Antiguo Testamento, lo que no hacen los otros evangelios. ¿Por qué? Porque va dirigido a un pueblo, porque está presentando a Jesús como el león de Judá. ¿De dónde venía el león de Judá? De la tribu de Judá, era para los judíos. Está hablando ¿desde dónde viene? Bueno, de uno de los hijos de Jacob, de Judá, donde se profetizó que de él iba a nacer el Mesías. Más adelante, y también presentar a Jesús como el hijo de David. Hijo de David, porque un sobrenombre del Mesías era hijo de David, que tenía que venir de la descendencia de David. Y esto lo sabían los judíos.
El Evangelio de Mateo presenta a Jesús como el siervo, ahí terminé con Mateo, ahora el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo fiel. Si usted lee, si esto le va a ayudar para que cuando lea los evangelios, los 4 evangelios, pueda distinguir de qué evangelio está hablando. Si le mencionan una porción del evangelio, usted va a poder discernir. Está hablando del evangelio de Lucas, está hablando del evangelio de Lucas. Amén. Amén. 1, 2. Es el 8. ¿Sí? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Ahorita nos agarramos de una y otra, y dale otra. Muy bien. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el siervo fiel, que representa el rostro de buey. Marcos, aunque no era uno de sus discípulos, directamente de entre los 12 discípulos, ¿no? Marcos siempre mantuvo una humildad y servicio bajo la dirección de Pablo, Bernabé y Pedro. ¿Sí? Aquí está mostrando una sumisión, un servicio, como comenzó Marcos. Aunque Marcos se menciona de que él andaba alrededor del Señor Jesús, conoció a Jesús, pero más adelante Juan Marcos, que ya lo mencionan los evangelios, el libro de los Hechos, bueno, él estuvo bajo la supervisión de Bernabé y Pablo, o Saulo de Tarso todavía en ese momento, pero dice más adelante que, porque él en su crecimiento, en su inmadurez dijo, no, ya no quiero seguir, yo me regreso. Se regresó. Entonces en el segundo viaje misionero Pablo ya no lo quiso llevar porque no, nos va a dejar, nos va a abandonar ahí. Pero Bernabé, que siendo hijo de consolación, él reconoce, no, hay gracia en ese joven, tenemos que llevarlo, discipularlo y irlo puliendo. Pero de tal manera que después crece Marcos en su ministerio, y no solamente eso, sino que también lo toma Pedro y es quien escribe. De hecho, el Evangelio de Marcos se considera como el Evangelio de Pedro, porque fue instruido por Pedro. Amén. Bueno, eso es como información adicional. Marcos siempre mostró una humildad y servicio bajo la dirección de Pablo, Bernabé y Pedro, mostrando humildad y servicio. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Marcos? Mostrar a Jesucristo como el siervo fiel. El Evangelio de Marcos fue escrito en Roma y dirigido a los cristianos romanos, obviamente para que se convirtieran, ¿no? a los romanos, y que fue dirigido a los cristianos en Roma. Fue escrito en griego y muestra a Jesús como el siervo fiel. En Marcos 10:45 dice así: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, mostrando a Jesucristo como el siervo fiel, evidenciando lo que es el rostro de la humildad y servidumbre de un buey, porque no ponen a un caballo así blanco, así grandote para arar el campo, ¿verdad que no? ¿A quién ponen? A un buey. Le cuelgan así el tronco y andan arando, y ahí va. Habla de servicio, ¿me explico? Y es lo que está mostrando, representa o simboliza el rostro de buey. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriendo o sufrido, el que hace la voluntad del Padre hasta la muerte. Marcos enfatiza más sus acciones de misericordia y milagros que en las palabras. Por ejemplo, el Evangelio de Marcos enfatiza más en las acciones que hizo Jesús que tanto en lo que él habló. ¿Me explico? O sea, es cierto que no se menosprecia lo que Jesús habló, pero enfatiza más los milagros. Es el que menciona de los 4 evangelios o de los 3 evangelios sinópticos.
Sinópticos quiere decir que coinciden. Mateo, Marcos y Lucas. El Evangelio de Juan no se considera sinóptico porque no es que no concuerde, sino que no tiene similitudes diferentes a los otros evangelios que concuerdan. Si se fijan, hasta las historias parecen igual, pero porque van dirigidos a un pueblo diferente. Amén. Y muestran en una faceta a Cristo Jesús en una faceta diferente. Ya expliqué la de León, el empoderamiento. Ahora hablo de Marcos, el Evangelio de Marcos, que presenta a Jesús como el siervo fiel. Marcos utiliza muchas veces la palabra enseguida, como diciendo, después de esto, enseguida esto, hablando o enfatiza o para mostrar una urgencia y dinamismo de Jesús en su ministerio. Ahora, veamos el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas presenta a Jesús como el hombre perfecto y salvador. Y aquí es donde representa el rostro de hombre. Rostro, ¿no? Porque muestra la inteligencia. Ya expliqué por qué. El escritor de Lucas era médico y como que le corresponde más a él porque él fue estudiado, mostrando una inteligencia superior, vamos a decir, a lo común, porque no todos somos médicos, ¿cierto? No, ciertamente habla de aquellos que estudiaron y que se prepararon, mostrando una inteligencia, porque los otros reprobamos. El escritor Lucas era médico y su estudio habla de su inteligencia. Dios le dio al hombre sabiduría e inteligencia, la capacidad de razonar, pensar y deducir. El evangelista Lucas usa un vocabulario general y su forma de expresar denota la cultura del autor, o sea, su intelecto, lo cultural. ¿Sí sabían por qué dicen cuando dicen vamos a la iglesia, vamos al culto? ¿Sí sabían? No les digo. No, cuando dicen que vamos al culto es porque vamos a cultivarnos, vamos a aprender. Es lo que significa el culto. Por eso el culto, ¿por qué? Porque entendían de que vamos a ir a aprender algo que no sabíamos. Por eso se entiende, vamos al culto. Y yo me alegré con los que dijeron vamos al culto, vamos a aprender, vamos a dejar de ser ignorantes. Amén. No se ofendan, pero es lo que venimos, ¿no? A aprender. Ahora, como médico habló de la concepción de Jesús en María. Y miren que para él, como médico, como científico, o sea que a él lo regían otras leyes aparte de su espiritualidad, sino la ley del razonar y meditar, evaluar. ¿Cómo que concibió del Espíritu Santo? No, yo no me la creo. Y él como médico tuvo que ceder a lo espiritual, no haciéndose fuera de la razón, porque estudió, se preparó y dice, no, la única manera que pudo Dios hacerse hombre es que haciéndose hombre, tomando la humanidad de María y no dejando de ser Dios, teniendo la deidad corporalmente en él 100%, pero también teniendo la humanidad 100% de María. Y él como médico lo evaluó, dijo, no, es que sí es. Y mire que no tenían los avances científicos que tenemos ahora. Él no podía dividir, vamos a un laboratorio a ver los cromosomas Y, los cromosomas X, no vamos a ver esto, no tenía eso, pero fue por revelación. Y él entendió. Él dijo, ¿cómo que? No. Como médico, como hombre inteligente, reconoció. Porque él es el que habla de la concepción de María, igual que Mateo. Juan no, ni Marcos tampoco. Pero lo que es Mateo y Lucas sí. Y Lucas le corresponde llegar a ese punto para que le creyeran. O sea, Dios usó a un médico, a un científico, para que le creyeran. ¿Me estoy comunicando? ¿Por qué? Porque el evangelio va dirigido a Teófilo, a una persona, aunque lleva el propósito de llegar a los gentiles. Los gentiles, no solamente, de llegar a los griegos. ¿Quiénes eran los griegos en ese tiempo? Los griegos, ahí ellos se jactaban de su sabiduría, de su inteligencia.
¿Por qué? Porque de ellos es donde nace la filosofía, o ese pensamiento de filosofías, filos, amantes del pensamiento, filos, amor, Sofía habla de pensamiento. Y aquí es donde surge Sócrates, Aristóteles, todos los tóteles ahí, todos, porque eran los grandes pensadores que hasta el día de hoy nos preceden con un alto grado de filosofía. No podemos negar que tienen escritos muy intelectuales, muy avanzados, pensamientos que hasta el día de hoy pueden regir a un ser humano, pero llegan hasta el nivel del alma nada más, no a lo espiritual. Ahora, por eso Dios usa al científico, al médico Lucas para mostrar la inteligencia, mostrar a un Cristo que pueda llegar a los gentiles. Recuerden que Lucas era gentil. Los griegos, Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo. Por eso no fue dirigido no usó a Lucas para ir a los judíos, porque lo hubieran rechazado. Usó a Mateo para ir con los judíos y usa a Lucas para ir con los gentiles. Lucas presenta a Jesús como el Salvador del mundo, el que trae la gracia, vamos a decir la dispensación de la gracia, que trae la gracia y la misericordia de Dios a todos los pueblos. Lucas destaca el interés de Jesús por los pobres, por los marginados, por las mujeres y por los gentiles. Y aquí es donde embona lo que ya mostré, lo que es el león, el buey, el rostro de buey y el rostro de hombre. Lucas es el único que muestra las parábolas de el buen samaritano. Si estudiamos el buen samaritano, está hablando de que aquí involucra, por eso dice samaritano, no era judío 100%, era judío y mezclado con gentiles. Y muestra, el propósito es de cómo Cristo Jesús puede llegar a los gentiles sin importar su sangre, su origen, su linaje. También el Evangelio de Lucas es el que muestra la parábola del hijo pródigo. Ahora, si estudiamos el hijo pródigo, vamos a entender, ya lo he explicado antes, tiene un propósito porque muestra en esa porción de Lucas 16, ahí menciona 3 parábolas: la moneda perdida, la oveja perdida, y luego menciona al hijo pródigo que se perdió. Ahora, ¿quién representa al hijo pródigo? Ya lo he enseñado antes, habla de los gentiles. El hijo mayor, el hermano mayor del hijo pródigo, él está representando a los judíos que se habían quedado en casa. Los gentiles habla del hijo pródigo que se rebela contra el padre y vive su vida perdidamente, así como estábamos nosotros los gentiles. Recuerde de que todos venimos de una sola madre, de Eva, como menciona Génesis, y toda la humanidad viene de Eva, por eso se llama Eva, madre de todos los vivientes. Ahora, pero los gentiles nos apartamos, como el hijo pródigo, y llegamos con medio de los cerdos. Pero aquí habla cuando Dios nos abre el entendimiento y reconocemos: he pecado contra el cielo y contra la casa de mi padre. El propósito de esa parábola es de llegar a los hijos pródigos, llegar a los gentiles. ¿Me estoy explicando? Okay. Entonces, tiene un propósito. ¿Por qué no está en el Evangelio de Juan? ¿Por qué no está en el de Mateo? Porque tiene un propósito. Ve cómo Dios no se equivoca no se equivoca en nada, que cada coma tiene un propósito. Y vamos a ver cómo una coma hace una diferencia en las próximas clases o sesiones que vamos a estar viendo esto. Ahora veamos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, que representa el rostro del águila. Presenta a Jesús como soberano y divino. Sin duda, el águila, en su majestuosidad, en sus atributos que tiene como creación de Dios,
pues tiene una vista, que puede mirar tal vez hasta kilómetros, qué sé yo. Pero también habla de, bueno, el Evangelio de Juan presenta a Jesús como soberano y divino. El escritor Juan es el mismo que nos está hablando en el libro de Apocalipsis. Y si hay algo que distinga esta majestuosa ave, el águila, es su mirada, su alcance y con qué claridad puede ver las cosas. No usó a otro, no usó a Mateo, no usó a Lucas, no usó a Marcos, sino a Juan, que seguramente él podía tener una visión mucho mejor, inclusive que los otros discípulos. ¿Se acuerda cuando Jesús resucitó y estaba ahí cocinando unos peces, ahí un zarandeado, ahí unos camaroncitos, ahí toda la cosa, ahí a las brasas, y Pedro y los demás discípulos estaban ahí tratando de pescar, y era de mañana, y dice Jesús resucitado, dice, hey, ¿no tienen ahí algo? No, pues hemos tratado de pescar toda la noche y no hemos hecho la red al lado derecho, no recuerdo, al lado derecho o al lado izquierdo. Dice, y aquí Juan es el que ve. Los otros no vieron. No vio, padre. No vieron. Pero Juan sí distinguió, discernió. Pudo ver mejor que los demás discípulos, mejor que los que estaban en la barca y mejor que los demás. ¿Por qué no usó a otros para ver las visiones que Dios le está revelando en Apocalipsis? ¿Qué es lo que distingue al águila? La visión. Ahí casi me avento yo así. La visión. Aviéntese el pastor. ¿Usted cree que fue casualidad o por qué fue el último de los apóstoles que quedaba vivo para escribir Apocalipsis? Sin duda el apóstol Juan tenía una visión mejor, un panorama más amplio que los demás. Juan, si recuerda, también fue el que estuvo presente, fue el que vio la transfiguración. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ya mencioné, en los otros menciona, en Mateo, mire, se lo tiene que grabar, estúdielo. Menciona, el Evangelio de Mateo menciona a Jesús como el León de Judá. Ya me lo grabé. El Evangelio de Marcos presenta a Jesús como el servidor. El Evangelio de Lucas muestra a Jesús como intelectual, como el Salvador del mundo. Y aquí el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Juan tiene el propósito de mostrar que Jesús es el Hijo de Dios. Siempre se nos recomienda, por ejemplo, si vas a estudiar la Biblia, puedes empezar en Génesis, pero si llegas al libro de Números, ya se te hizo, que la genealogía de este y que de este otro, te vas a hacer bolas. Por eso muchos recomiendan, empiezan el Evangelio de Juan. A unos dicen, es que usan un lenguaje sencillo, simple, pero lleno de teología. Mire las características o cómo se define el mismo Evangelio de Juan. Presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Ya mencioné el otro, menciona como el Mesías, como el servidor, como el Salvador. Ahora presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Es donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, a su unigénito. ¿Sí ve características que diferencian del Evangelio de Juan a los otros evangelios sinópticos? Juan usa mucho las alegorías y metáforas para profundizar y expresar el ministerio del Señor Jesús. El Evangelio de Juan es el único que menciona a Jesús como el yo soy. Cuando vinieron a apresar al Señor Jesucristo, buscamos a Jesús Nazareno. Dice Jesús, yo soy. Dice que cayeron como muertos. El Evangelio de Juan es el que menciona, yo soy el pan de vida. El que no come de mí y no bebe de mí, el que no come de mi carne y no bebe de mi sangre, no tiene parte en el reino de Dios. El Evangelio de Juan es el que menciona, yo soy la vida y la resurrección. Juan capítulo 11,
3, donde menciona de la resurrección de Lázaro. Y él dice, yo soy la vida y la resurrección, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que cree en mí no morirá eternamente. Amén. Vea cómo está usando el yo soy, el yo soy, el yo soy. También él dice, yo soy el agua viva. También él menciona, yo soy la puerta de las ovejas, allá en el Evangelio de Juan, capítulo 10. Mis ovejas oyen mi voz. El portero habla, el pastor habla, dice, yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. También menciona, dice, yo soy el buen pastor. También menciona, yo soy el camino, la verdad y la vida. El Evangelio de Juan presenta a Jesús como el Hijo de Dios, hace notorio su soberanía y su deidad, y tiene como propósito de llegar a los nuevos creyentes e inconversos. Por eso es importante de presentar a Cristo, y que si pueden, en vez de irse a Apocalipsis, comiencen leyendo el libro de... Mire, para entender el libro de Apocalipsis, yo creo por eso el Señor no me lo revelaba, porque yo no llegaba a una estatura todavía intelectual, espiritualmente, para poder explicarlo. Yo lo reconozco, porque Dios no me lo revelaba. Ahora, por la gracia de Dios, no estoy diciendo que sea mejor que alguien más, lo que estoy diciendo que se necesita un conocimiento del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento y de toda la obra de Cristo para entender Apocalipsis. Mire, ahorita que estoy enseñando esto, yo veo que a algunos se les atora aquí, ya se van con el pedazote aquí y así atorando. No menosprecio, pero tampoco bueno, tenía que decirlo. ¿Pero por qué? Bueno, algunos porque son niños espirituales, pero hay algunos otros porque están peleándose ahí con su intelecto. Ayer yo daba una enseñanza y se la recomiendo, y le pido la gracia de Dios para que lo entienda. Porque como dijo el Señor Jesucristo, porque hablé de los extraterrestres, que los ovnis y todo eso, ¿no? ¿Qué significa? ¿Y qué si está en la Biblia o no está en la Biblia? Pastor, enséñame, por favor, explica. No. El hecho es de que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo, si no entiendes lo espiritual, la palabra de Dios, mucho menos vas a entender lo celestial. Y hay algunos que se fueron escondiéndose de los hombres extraterrestres. No sé qué. No. Dios nos está llevando a otro nivel. Ahora, deje hago una pausa para decir esto. De nada serviría, hermanos, de nada serviría el estarnos alimentando de la palabra y el conocimiento de la palabra de Dios si no lo desenvolvemos allá afuera. De reconocer lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. De nada me serviría tener aquí lleno y que todo, sí, cierto, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Y de qué serviría ese conocimiento? Ese conocimiento te va a envanecer. Por alguna razón, Dios nos está mostrando este libro, porque está en la Biblia y quiere que lo estudiemos toda la Biblia. Sin embargo, porque todo esto se debe enseñar con un equilibrio y un balance. Hay pastores que se quedaron aquí en Apocalipsis, todo su mensaje en el año es de puro Apocalipsis, lo escatológico, pero la escatología no salva a nadie. No, tiene que haber un equilibrio. Amén. En todos los años que he estado predicando, pastoreando, he enseñado el libro de Apocalipsis, pero no nos habíamos enfatizado en todo esto. Por alguna razón, entiendo de que es el tiempo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Amén. Pero ya cuando seguimos, nos regresamos a Génesis, no hay ningún problema, lo que Dios quiera. Ahora, regreso a mis comentarios. El Evangelio de Juan tiene el propósito de mostrar, de llegar a los nuevos creyentes e inconversos que buscan y quieren conocer al Hijo de Dios. Al estudiar el Evangelio de Juan y creer en Jesús como que nos capacita como las águilas para emprender un nuevo vuelo. Nos hace aguilitas el Evangelio de Juan, porque no éramos creyentes. Por eso tiene un propósito de llegar a los nuevos creyentes. Cuando, otro paréntesis. Usted no podría, por ejemplo, perdonar en sus fuerzas, ¿cierto? No, y es que hasta que no me dejes, hasta que no me compres, hasta que no te perdono pero no olvido y todo. Así bien me lo dijo mi madre y que no sé qué. El hecho es de que
Ay, ay, pues le creo. No sé qué. No, el hecho es esto, mire, de que usted no va a poder. Pero el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, como lo está presentando el Evangelio de Juan, ahora sí podemos. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos. Dios no te dice, vuela, vuela, y te avienta así sin paracaídas, sin nada. No. Pero el Evangelio de Juan nos capacita en creer las palabras de nuestro Señor Jesucristo, arrepentirnos delante del Padre y aceptarlo como nuestro único suficiente Salvador, y ahora sí nos capacita con las alas para hacer lo que no podíamos hacer antes. ¿Me expliqué? Gloria a Dios. Se la quebra mucho, pastor. Usted díganlo fácil, así no. Bueno, los 4 evangelios hablan de la vida de Jesús, Dios hecho hombre. Y cada uno de ellos representa uno de los rostros de los seres vivientes y tiene un significado especial. Y sobre todo, los 4 evangelios coinciden que Jesús es el Cristo. Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el siervo fiel del Señor. Los 4 son una riqueza para nuestra fe. Ahora sí podemos entender más lo que representan los rostros de estos seres celestiales que miró Juan en el cielo y cómo representan los atributos de Dios en las cualidades y caracteres de estos seres vivientes. Y también muestra, como mencioné, hasta el carácter del escritor. Amén. Bueno, si no me cree, pues estúdielo más. Por eso y mucho más podemos entender de que los mismos seres alababan y adoraban a Dios. Por eso y mucho más, los 24 ancianos se postraron y ahí lo adoraron y echaron sus coronas delante de Él, porque por Él y para Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Porque Él es digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Amén. Den un aplauso al Señor.